Bueno, voy a explicar los tipos de fractura y sus clasificaciones de la materia de imagenología. Mi nombre es Elodia Cuyo Huanca. Bueno, como introducción vamos a decir que, bueno, desde el momento inicial debemos realizar una carta de identidad de la fractura, como sé lo que es de un lado lesionado, lo que son las fracturas, el nivel, el trazo y los fragmentos de fractura, los desplazamientos en los tres planos, lo que son un plano sagital, frontal y pues las lesiones o no de la piel, las lesiones de partes blandas, músculos, nervios y lo que son los vasos. También como una definición de fractura vamos a decir, básicamente la fractura se halla fractura, la rotura o pérdida de unas soluciones de continuidad de un hueso. Luxación. La luxación en sí es el desplazamiento local y permanente de los extremos óseos de una articulación que origina pérdida de contacto entre los mismos. Un esguince. Un esguince se denomina una distensión, una rotura completa, incompleta de un ligamento o conjunto de estos en 3 grados, esguince de primero, segundo y tercer grado. Bueno, ¿qué causa una fractura? Bueno, lo que se llama fractura o la ruptura de pérdida de soluciones de continuidad de un hueso. Las fracturas ocurren cuando se ejercen sobre el hueso una fuerza mayor de la que éste puede hacer. O también las rupturas de los huesos pueden ser producto de caídas, golpes o patadas al cuerpo o un accidente, lo que son síntomas de una fractura. Los más comunes son como dolor de la zona lesionada e hinchazón de la zona lesionada, deformidad de la zona lesionada, la dificultad para utilizar o mover la zona lesionada de forma normal, calor, moretones, hematomas o enrojecimiento de la zona donde se encuentra la lesión. Bueno, lo que son las clasificaciones. Bueno, se clasifican según el sitio del hueso donde se produce la lesión, lo que son las diafisarias, las paraarticulares, que están lo que es la metafisiarias y epifisiarias. Las, las diafisarias es el espesor de los huesos planos o lo que es en la diáfisis de los huesos largos. Y lo que es la paraarticulares son en la zona de las extremidades óseos como metafisarias, que llega a ser lo que es la porción del hueso donde el tejido esponjoso predomina sobre el cortical. Y lo que es la epifisiaria es donde la zona proximal a la articulación. Lo que son las fracturas de metafisio o epifisiario. Bueno, aquí tenemos las imágenes que son las fracturas metafiso o epifisarias. También tenemos las fracturas de acuerdo con la línea divisoria del hueso. A esto se pone por incompleta y la fractura completa. La fractura incompleta es la línea de la fractura afectada. Una de las corticales del hueso pueden ser fisuras o fracturas en tallo verde y compresivas. Y lo que son las incompletas son las líneas de fracturas afectadas a la integridad ósea, produciendo lo que es la separación de las partes.
También tenemos las fracturas de acuerdo con el número de fragmentos de orígenes. A eso se le llaman de dos fragmentos de igual o de diferentes tamaños, con un pequeño fragmento intermedio libre o también con un fragmento intermedio libre y una gran cantidad de fragmentos libres. Aquí vamos a mostrar lo que son las fracturas en la ala de la mariposa. El ala mariposa es un trazo típico cuando se produce fuerza de doblado sobre el hueso, lo cual presenta un fragmento intermedio con forma de cuña. Fractura espiroidea suele ser consecuencia de fuerzas torsionales y el trazo va en espiral alrededor del hueso. Y también tenemos fracturas en dos niveles. Las fracturas en dos niveles se refiere que el hueso en un solo hueso hay dos fracturas, como pueden ver en las imágenes. También hay la fractura por conminutas. Estas fracturas conminutas son traumatismos directos, lesiones cutáneos o lesiones de la parte blanda como son músculos, vasos y nervios. Bueno, también tenemos de acuerdo con el trazo lo que son fracturarios en una longitud transversa, oblicua y espinal. Lo que son unas longitudinales a lo largo, lo que se da esto es a lo largo del hueso, y los transversales se da perpendicular al eje longitudinal del hueso, y lo que es la oblicua formando un ángulo agudo con el eje del hueso, y el espiral lo que es el trazo circunvalar al hueso. La fractura transversal se da esto en los huesos largos, en el desplazamiento, angulación, en una rotación, traslación y colajamiento. Y lo que es la fractura por espiroides por torsión. Esto es el trazo de una fractura largo, el desplazamiento en lo que es en la rotación. Las fracturas aisladas de lo que son del peroné son fracturas por avulsión del peroné con una ruptura ligamentaria de la rodilla, y también es una fractura peronea con fractura de tipo C, y pues la fractura aisladas. Las fracturas aisladas también es el desplazamiento, no es importante. La reducción es difícil obtener por causa del peroné intacto. Hay una tendencia a la recidiva del desplazamiento en el bar. Lo que son de acuerdo con el mecanismo de producción de las fracturas. El mecanismo de producción por fracturas pues se da en lo que son las fracturas por causa directa y por una causa indirecta. La causa por directa se refiere cuando es un traumatismo directo como un golpe, y pues lo que es un traumatismo directo puede ser igual por una caída, lo que es la indirecta por una luxación o un esguince. Lo que son de acuerdo con la ideología de las fracturas. La fractura es debido lo que es a una trauma súbito, y fracturas por fatiga o estrés, y las fracturas patológicas. Las fracturas debido a una trauma súbita es un hueso sano como resultado de una trauma directo e indirecto. Y lo que es la fractura por
fatiga o estrés. Es un hueso sano por la acción repetitiva de una trauma. Y lo que es la fractura por patología es un hueso sano por una trauma mínimo o espontáneo. Las fracturas por trauma, esto ya habíamos mencionado que es un hueso sano, pues que esto como resultando de una trauma directo o indirecto. Vemos lo que es la fractura patológica, que es un hueso también sano, no sano por lo que es una trauma mínimo o espontáneo. Y lo que es la fractura por fatiga es un hueso sano por la acción repetitiva de una trauma. Bueno, también cabe mencionar que las fracturas de fatiga es el esfuerzo repetitivo sobre un hueso, el sitio más frecuentemente afectado en el cuello de los metatarsianos, y pues metatarsianos medios de la región privilegiada durante las marchas prolongadas. Es la fractura típica de los jóvenes soldados a quienes la armada les exige lo que es la caminata prolongada, a las cuales ellos no están habituados, o a lo que son las fracturas de los deportistas. Y pues la fractura por fatiga se da cuando estas fracturas son por lo que generalmente parciales y difíciles de ver en las radiografías, más que todo visibles en la centrografía ósea. Las fracturas por estrés son un traumatismo mecánico repetitivo causada fatiga por insuficiencia osteoporosis. También tenemos de acuerdo con el desplazamiento de la fractura. Tenemos por impacto o telocopaje, que estos son los extremos. Los extremos fracturarios se penetran uno dentro del otro. Y lo que son las diastasis. Las diastasis son fragmentos se mantienen separados por una fuerza extrínseca o interposición del tejido blando. Y las angulaciones son cuando hay un desplazamiento lateral es de menor que el diámetro del hueso y sus fragmentos permanecen unidos. Calvagamiento. El calvagamiento es cuando el desplazamiento lateral es mayor que el diámetro del hueso y la rotación es el eje de fragmento distal o correspondiente con el eje del fragmento proximal o lo que es el decalaje. Bueno, en esta imagen observamos una fractura impactada, la fractura con comportamiento de la esponjosa o impacción de lo que son los fragmentos. Y también aquí se llega a observar en esta radiografía lo que son las fracturas de Colles. Y pues también tenemos las fracturas de acuerdo con el desplazamiento de la fractura, lo que es la angulación, que esto está en un plano anterior y en un plano sagital. Lo que es la angulación es cuando el desplazamiento lateral es menor que el diámetro del hueso y sus fragmentos permanecen unidos. En un plano anterior vemos lo que es el valgus y varus. Y en un plano sagital vemos el recumbatum y anticurvatum. Lo que son en esta imagen vemos lo que es el callo
vicioso, lo que es en el varo del tercio distal de la tibia. Y también acá vemos lo que son los gallos óseos visosos en varo en una recurvatum. Acá vemos lo que es el gallo óseo vicioso, traslación, alargamiento del valgo. En sí, hablando de lo que son los estudios radiológicos, nos dice que en ninguna zona se sospecha de fractura, lo cual debe tener menos de 2 proyecciones en una proyección anterior, posterior y lateral. Y pues en los huesos largos entre las extremidades se debe incluir ambos en su totalidad o articulaciones proximales a la lesión. Las fracturas de extremidades son a veces necesariamente proyecciones del lado normal, como de los niños. Y pues también cabe recalcar que las proyecciones tangenciales son importantes en algunos huesos planos. Las fracturas articulares del estudio deberá incluir radiografía en una proyección anterior-posterior, lateral y ambas. Oblicuas para lo que es detectar lo que son posibles fracturas verticales que pueden afectarse a la superficie articular. Espero que hayan comprendido lo que es los tipos de fractura y las clasificaciones.